En las últimas semanas hemos hablado mucho acerca de la inflación, lo que ha estado sucediendo en la bolsa de valores, pero también toda esa reactivación económica que ha estado sucediendo tanto en Estados Unidos como México, pero también en todo el mundo. Lo más importante como inversionistas es siempre empezar a construir un portafolio que esté completamente fundamentado y diversificado para que tengamos exposición a distintos instrumentos financieros que probablemente no tengan esa correlación positiva en donde no sean afectados de la misma manera debido a diferentes situaciones económicas o diferentes climas económicos. Así que en este video vamos a explorar uno de los portafolios más populares en todo el mundo debido a esa gran fortaleza que tiene para sobrevivir la prueba del tiempo y todos los ciclos económicos que podamos estar sufriendo a lo largo de nuestra vida. El All Weather Portfolio o el portafolio para todos los climas de Ray Dalio. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Humberto Rivera y bienvenidos de vuelta a Vida Financiera. En este canal hablo todas las semanas de diversos temas de finanzas, inversiones y generación de patrimonio. Así que si estás muy interesado en estos temas, considera suscribirte, dale like a este video y compártelo a un familiar o un amigo que creas tú le va a ser muy útil. Así que sin duda Ray Dalio es uno de los inversionistas y gestores de fondos más importantes en toda la historia. Ray Dalio, el multimillonario, fundador y gestor de uno de los fondos de inversión más grandes de todo el mundo, Bridgewater Associates, definitivamente tiene décadas y décadas de experiencia invirtiendo su dinero, pero también de muchas otras personas. Así que lo que estuvo proponiendo fue el All Weather Portfolio, que tiene el objetivo principal de protegernos contra toda la volatilidad, toda la incertidumbre y todas las diferentes situaciones económicas que nuestro portafolio y nuestro dinero pueden estar sufriendo a lo largo del tiempo. Honestamente, nadie en el mundo puede predecir lo que va a estar sucediendo en la economía. Pero debido a que este portafolio tiene muchísima exposición a diferentes instrumentos financieros que no tienen esa correlación directa entre ellos, esto nos puede ayudar muchísimo para mitigar toda esa volatilidad, todo ese riesgo y tener constancia en nuestro portafolio. Así que obviamente este portafolio no es para todos. Definitivamente es para aquellos que quieren tener esa estabilidad, esa seguridad y esa certeza económica para obtener rendimientos interesantes a lo largo del tiempo, pero esto va a ser constante, esto va a ser periódico y va a requerir muchísima disciplina de nuestra parte. Para construir este portafolio de inversiones, Ray Dalio propone 4 principales efectos o fenómenos económicos que pueden afectar todos los distintos instrumentos financieros que nosotros podemos adquirir con el tiempo. El primero es la inflación, que es el crecimiento en el precio de los productos o servicios, la deflación, que es la reducción o el decremento de esos precios en los productos o servicios, el crecimiento económico y también la contracción económica. Sugiere tener exposición a 3 principales activos financieros. Primeramente, sugiere que tengamos un 55% de exposición en bonos o renta fija, un 30% en acciones o en la bolsa de valores y finalmente propone tener un 15% en commodities o materias primas. De esta manera vamos a tener muchísima diversificación y vamos a tener instrumentos financieros que probablemente se puedan comportar o desempeñar de una diferente manera dependiendo de todos estos factores económicos antes mencionados. Con esta asignación de los activos se espera tener una muy buena diversificación, un crecimiento constante, pero también teniendo el menor riesgo y la menor volatilidad posible en nuestro portafolio. Y ahora vamos a explorar cada uno de los instrumentos financieros que Ray Dalio sugiere tener en nuestro portafolio y ejemplos de qué instrumentos financieros nosotros podemos adquirir en la vida real para replicar este mismo. Sin duda, el mayor porcentaje de este portafolio lo conforman bonos gubernamentales y esto es simplemente para tener esa estabilidad económica, esa certeza de que vamos a obtener renta fija o rendimientos prácticamente asegurados con nuestras inversiones y esto nos da muchísima seguridad económica. Para nada los bonos gubernamentales son los instrumentos más emocionantes que nosotros podemos adquirir, pero el objetivo principal es tener esa gran estabilidad y esos rendimientos prácticamente asegurados en nuestras inversiones. También tenemos que entender que los bonos gubernamentales son hasta 3 veces menos volátiles y menos riesgosos que acciones en la bolsa de valores, por lo que obviamente nuestro portafolio, al tener tanta exposición a los bonos, no se va a mover y no va a tener tantas fluctuaciones como una montaña rusa. Pero también debemos de considerar que los riesgos se pueden interpretar de diferente manera dependiendo de cada una de las personas y probablemente obtener muchísima exposición en bonos gubernamentales que ni siquiera están superando la inflación, eso puede generar un riesgo adicional
que a lo mejor muchas personas ni siquiera lo están considerando, porque al tener rendimientos menores a la inflación, esto va a ocasionar que nosotros tengamos pérdida en nuestro poder adquisitivo. Pero afortunadamente existen distintos instrumentos financieros, específicamente en bonos, que nosotros podemos utilizar para protegernos directamente de la inflación. Y en un momento los vamos a platicar. Así que ese 55% que Ray Dalio está proponiendo tener en exposición en bonos gubernamentales, sí es bastante elevado, pero tiene una razón. La estabilidad es muy importante en este portafolio, y si nosotros estamos buscando eso, probablemente es una buena opción a considerar para construir o replicar esta estrategia de portafolio en nuestras inversiones específicas. También Ray Dalio sugiere dividir en dos subcategorías este porcentaje del 55% de bonos gubernamentales. El primero es tener exposición a bonos de mediano plazo con un 15%, y el otro 40% sugiere tener exposición a bonos a muy largo plazo. De esta manera vamos a tener muchísima exposición a diferentes tipos de bonos gubernamentales y vamos a tener esa flexibilidad de elegir los que mejor se adecúen a nuestras necesidades. Entonces, en el caso de México, yo realmente sugiero que utilicemos la plataforma de CETES Directo, porque esta tiene distintos bonos que se pueden adecuar a las necesidades tanto de bonos a mediano, pero también como a largo plazo. Para los bonos a mediano plazo, yo realmente sugiero invertir en CETES directamente en la plataforma de CETES Directo a cualquier plazo. Ya puede ser un mes, 3 meses, 6 meses o incluso un año, pero lo más importante es que nosotros quisiéramos tener una liquidez considerable para que en caso de que necesitemos este dinero lo podamos obtener de una manera muy fácil. También nosotros podemos estar considerando plataformas o instituciones bancarias como Hey Banco, pero también podríamos pensar en invertir en SOFIPOS. Esto nos da muchísima flexibilidad para elegir bonos a mediano plazo, y realmente todas estas opciones para mí son muy buenas. Y para los bonos a largo plazo, realmente recomiendo que tú puedas considerar invertir en bonos a largo plazo en CETES Directo. Y estos bonos pueden ser desde 3 años hasta 30 años, entonces también tenemos mucha flexibilidad, pero también incluso nosotros podríamos considerar invertir en UDI bonos, en donde estos tienen protección inflacionaria, en donde nosotros vamos a estar recibiendo intereses fijos cada 6 meses, pero también vamos a tener una tasa de rendimiento variable, por así decirlo, pero que está ajustada a las UDIs. Y para aquellos que quieren tener exposición a Estados Unidos, bonos específicamente de la tesorería del gobierno federal de Estados Unidos, probablemente pueden considerar invertir en VGIT para bonos a mediano plazo, o también podemos considerar VGLT para bonos a largo plazo, ya que tienen costos de administración muy bajos de tan solo 0.05%, y de esta manera nosotros vamos a tener grande exposición a tanto el mercado nacional en el caso de México, pero también podríamos tener exposición al mercado de Estados Unidos. Si nosotros continuamos con el siguiente activo financiero principal, nos está sugiriendo Ray Dalio que tengamos exposición a acciones en la bolsa de valores con un 30%, y probablemente esto sea bastante bajo a comparación de otros portafolios que nosotros podríamos estar considerando, pero esto es por una gran razón, y es porque las acciones son hasta 3 veces más volátiles que los bonos gubernamentales, por lo que sugiere que si quieres tener muchísima estabilidad en tu portafolio, tengas al menos la mitad de exposición en acciones a comparación de los bonos. Es por esta la razón. Aquí la asignación o qué instrumentos nosotros podemos utilizar para tener exposición a las acciones es mucho más sencillo que los bonos, porque lo que queremos tener es la mayor diversificación posible y no estar invirtiendo en acciones o empresas individuales. De esta manera, si tú quieres tener muchísima diversificación, puedes considerar comprar o invertir ETFs que estén replicando el índice bursátil más grande e importante de todo el mundo, que es el S&P 500, en donde tú podrías estar invirtiendo en las 500 empresas más grandes de todo Estados Unidos. ETFs como VOO, o puedes considerar también IVV para tener exposición al S&P 500, pero si tú ya quisieras tener un poco más de diversificación, puedes considerar invertir en el VTI, que es el Total Stock Market de Estados Unidos, en donde vas a tener exposición a miles de acciones de todo Estados Unidos. Y si quieres aún más exposición y diversificación mundial, el mejor ETF que puedes tú adquirir es el VT, que es prácticamente invertir en todos los mercados de todo el mundo. Y para México tenemos afortunadamente otras ventajas que podemos considerar, ya que no requieren tener mucho capital como los otros ETFs antes mencionados. IVV peso, con tan solo 75 pesos o incluso menos, puedes tener exposición al S&P 500 o utilizar o considerar a SPLG,
que cuesta aproximadamente 1,000 pesos, también podríamos tener exposición al mismo índice. No me voy a meter mucho más a detalle de IVV Peso, SPLG, IVOO, pero si tú tienes mucho más interés de cuáles son sus ventajas, desventajas, sus precios, sus comisiones, voy a dejar aquí un video en las cartas para que tú puedas verlo con más detenimiento. Y finalmente tenemos la tercera categoría de activos financieros, que son ya sea commodities o materias primas, que conforman un 15% del portafolio en general. Realmente estos activos financieros me gusta llamarlos como activos de refugio, porque muchas personas o inversionistas empiezan a acudir a estos o empiezan a invertir en estos cuando hay mucha incertidumbre económica, como lo ha estado sucediendo desde el 2020. Entonces, estos activos probablemente puedan ser interesantes, ya que también están ofreciendo estabilidad económica y sobre todo cuando existen todas esas estacionalidades, esos ciclos o incluso climas económicos muy inciertos y que no sabemos hacia dónde va a parar la economía, probablemente estos puedan ser bastante interesantes. Y al igual que los bonos, en los commodities o materias primas vamos a tener dos principales subcategorías. La primera es el commodity o la materia prima más popular e importante en todo el mundo, que se utiliza para resguardar o preservar el dinero o nuestro poder adquisitivo, que viene siendo el oro. A este le vamos a dar un 7.5% de asignación en el portafolio en general, y también vamos a estar asignando otro 7.5% a una canasta diversificada de otras materias primas. De esta manera vamos a tener exposición a muchísimos commodities o materias primas, pero algo interesante que nosotros incluso podremos estar considerando también para esta sección o esta categoría de materias primas o commodities son las criptomonedas. Sabemos que este tipo de activos financieros en este momento se encuentran muy interesantes y han tenido muchísima apreciación a lo largo de los últimos años, por lo que si tú quieres o tienes muchísimo interés en tener exposición en estas criptomonedas, probablemente podamos reestructurar esta categoría de los commodities de una diferente manera. Y como yo sugeriría tener esta categoría es simple: dividir este 15% de commodities o materias primas entre 3 para tener un 5% en oro, 5% en una canasta diversificada de materias primas y otro 5% en criptomonedas. De esta manera no vamos a tener tanta exposición a estos activos tan volátiles y tan inciertos que son las criptomonedas como Bitcoin, Ethereum y muchas otras, pero también podríamos tener grande exposición y apreciación en caso de que sigan subiendo de valor a lo largo del tiempo. Y podremos utilizar e invertir en ETFs como GLD o en IAU para tener exposición al oro, para no tenerlo físicamente con nosotros y de esta manera sea muchísimo más líquido utilizando estos instrumentos financieros en la bolsa de valores. Y para tener una canasta diversificada en todas las demás materias primas, podríamos considerar tener exposición o invertir en el ETF GSG. Y si tú quieres tener exposición a todas esas criptomonedas, probablemente puedas estar muy interesado en comprarlas utilizando plataformas como Bitso, Binance o BlockFi. De esta manera nosotros vamos a tener muchísima exposición a distintos instrumentos financieros de una manera muy diversificada. Y ahora, si nosotros consideramos todas esas sugerencias que Ray Dalio nos estuvo proporcionando, pero también con algunas modificaciones que hicimos a lo largo del camino, nuestro portafolio o el all-weather portfolio personal podría verse de esta manera. Y realmente es bastante interesante porque de esta manera realmente lo tenemos ya muy diversificado. Vamos a tener exposición a los bonos gubernamentales que probablemente son un poco más fijos, más estables. Pero también es importante ver cómo se ha desempeñado este all-weather portfolio a lo largo del tiempo. Así que lo que podemos ver en este momento es una tabla en donde nos pueden arrojar diferentes rendimientos que ha tenido a lo largo del tiempo. En este caso podremos ver que a 10 años, de una manera anualizada y reinvirtiendo todos los dividendos obtenidos o proporcionados de la bolsa de valores y otros instrumentos financieros, pudimos haber obtenido rendimientos de un 7.21% aproximadamente. Y si comparamos el portafolio contra el S&P 500 o la bolsa de valores en general de Estados Unidos, podemos ver lo siguiente. Si nosotros apreciamos la gráfica, la línea azul es el all-weather portfolio, mientras que el S&P 500 es la línea roja. En este caso, realmente el all-weather portfolio se ha desempeñado y comportado de una manera muchísimo más estable que el S&P 500. No tenemos tantos picos hacia la alza, pero tampoco no tenemos tantos picos hacia la baja. De esta manera no vamos a tener tanta volatilidad, pero también tenemos que considerar que los rendimientos no fueron tan elevados como lo que vienen siendo en la bolsa de valores. Así que como conclusión, ¿qué podemos decir del all-weather portfolio? Realmente es una muy buena estrategia que nosotros podemos utilizar
Pero si somos bastante jóvenes y nosotros queremos tener la mayor cantidad de rendimientos posibles, obviamente incrementando nuestro riesgo, probablemente este portafolio no sea para nosotros. Pero tenemos que entender que la edad y nuestro perfil de inversionista tienen un impacto muy significativo para tomar la decisión de adoptar este portafolio o probablemente adoptar otro portafolio o hacer un portafolio específicamente a nuestras necesidades. Realmente es un portafolio muy interesante si lo que buscas es esa estabilidad económica y no tener tanta volatilidad a lo largo del tiempo. Y probablemente si tú ya estás en una edad un poco más avanzada y solamente te interese preservar el dinero, probablemente cambiar tu portafolio a utilizar el All Weather Portfolio pueda ser una muy buena idea, debido a que vas a tener muchísima más estabilidad y prácticamente no vas a tener esas pérdidas tan importantes que utilizando otras estrategias de inversión podríamos estar teniendo. Espero que este video les haya sido bastante útil y educativo. Si fue así, considera suscribirte, dale like a este video y compártelo a un familiar o un amigo que creas tú le vaya a ser muy útil. Nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias y hasta luego.